siendo más fuerte. No, dije que no iba a empezar el vídeo así. Hace unas semanas salieron los Tomb Raider 4, 5 y 6 remastered respectivamente. Juegos de la generación de Play 1 y Play 2. En este vídeo nos centraremos en el de Play 2, en el Ángel de la Oscuridad. Este Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, es uno de los que más mejoras ha tenido. Bueno, no realmente, ya que tendría que haber salido así o mejor, ya que originalmente en el Ángel de la Oscuridad no existían ni las pistolas duales de Lara ni las duales del Scorpion X, y muchas cosas que tiene este remastered. Por poner varios ejemplos, sin ir más lejos, en el primer nivel de las callejuelas de París solo existía una ruta, la de ir escalando el edificio. La de enfrente no se podía acceder a no ser que usaras trucos y además no estaba terminada. También audios como el que dice Lara al principio si te acercas al perro. Si estás mucho tiempo en el nivel de edificios abandonados, Lara se envenenará con el gas, literalmente. La barra de salud pasará a ser verde, lo que hará que la vida vaya bajando más rápidamente. Por lo que o cambias de nivel o tendrás que usar un botiquín grande para curarte del veneno. Y el veneno es un estado que no existía en el juego original, pero en el código del juego existía el objeto antídoto, por lo que muy posiblemente no les dio tiempo a programar el propio veneno. Además, en el gueto de París hay varias cosas nuevas, como por ejemplo que en la tienda de empeños de René se pueden comprar objetos por primera vez, como cargadores de las Scorpio o las duales de Lara, además de los objetos que no estaban en el juego, pero sí en el código, un silenciador y un visor láser. Eso sí, aunque se llame visor láser, no vas a tener el láser como se ve por ejemplo en Jak 2 y 3, en armas como el blaster. Una pena la verdad que no lo hayan incluido. También por primera vez en el juego, el herbolario te venderá antídotos y objetos para recuperar la salud. Esto se debe a que otra vez había muchos audios eliminados de Lara y del herbolario, en los que decían cosas como extractos de hierbas o ¿qué recomiendas para tener más energía? Y más te vale comprar antídotos. Porque para el nivel de laboratorio biológico, como no tengas antídotos vas a tener que tirar de botiquines grandes para quitar el veneno, y no es un nivel corto precisamente. Y en el gueto de París será la única vez en la que podrás comprarlos. Y no nos olvidemos de otra cosa, en el juego original tampoco están los audios de Curtis y Lara en la cafetería, lo que vendría a ser la primera vez que se ven. Pero en el original no hay nada de nada. Y por primera vez las armas como Kalos Impactor o la de dardos matan ratas, pero por ejemplo contra los esbirros de Gunderson no les afectan. Una cosa importantísima que han puesto y que da más contexto al final del juego, donde Lara dice Karel cuando en teoría ella no lo conoce de nada, es cuando está con el reportero en Praga, el cual enseña fotos y anotaciones de los miembros de la Cábala, donde se ve a Eckart, Karel, Boaz, Gunderson, Müller y a un personaje totalmente desconocido, Luther, del cual hablaremos de él más adelante. Sobre las armas dobles, que sé que esto te interesará mucho, la segunda pistola de Lara está en el URF, y una vez la cojas en vez de añadirse un cargador más, se añadirá la pistola convirtiéndose en dual. Eso sí, lo curioso es que puedes elegir si llevar duales o por el contrario solamente una. Las Scorpion son algo más complicadas. Debes tener 800 euros antes de acceder al escondite de Bouchard, pues si no los has obtenido antes vendiéndole objetos a René, no podrás conseguir más dinero, a no ser que de momento te aproveches del bug que hay en las alcantarillas que se resetean los objetos. Sea como sea, cuando hables con Lurik en Praga, tendrás que hablarle bien y la conversación tiene que acabar con Lara diciendo que no pases mucho frío, ya que al terminar ese nivel te encontrarás con él, el cual te dará un pase para entrar en el Strahov. Esto no es perdible, ya que si no la historia no avanza. Y te venderá la Scorpion por 800 euros siempre y cuando los tengas y le hayas hablado bien antes, si no te quedarás sin ella, la cual el juego comprará automáticamente porque en este punto el dinero ya no sirve para nada. Y ya en el Strahov, en lo que podríamos denominar la segunda parte del nivel, te encontrarás con Lurik, no muy vivo que digamos, y en la cama la otra Scorpion, la cual se añadirá a la otra teniendo las duales Scorpion. Otra cosa a destacar de las cosas eliminadas y que han restaurado es el Churigai de Curtis, además de crear un escudo que reduce el daño, ya que en el original sí vemos el Churigai en escenas, pero nos hubiera encantado usarlo. Y ahora por fin en el remastered lo han incluido al fin. Eso sí, está bastante roto, ya que aparte del escudo que puedes crear es un arma letal, ya que los del sanatorio mueren más fácilmente que disparándoles con la Boran X. Aparte, como no, de varios audios eliminados de Curtis, los cuales también han sido restaurados. Aparte de que han puesto la música en la batalla contra el jefe, el Proto. Sí, en el original esta batalla no tiene música ni nada.
El tema de los audios eliminados es raro, ya que los tenían ya grabados pero no los metieron en el juego final. Pero según he visto en gameplays de algunas personas, ha habido bugs que no existían en el original, por lo que puedo suponer que al tocar el código original, porque obviamente lo han tenido que tocar para meter todo lo que no había ya de base, han creado bugs que no existían. Eso o que los programadores del juego no fueron capaces de arreglar los bugs y por eso en vez de meter todo fueron quitando cosas como los diálogos, duales y objetos. Además de las opciones de comprar cosas en el gueto de París. O como mucha gente pensaba al principio y aún hoy en día podemos suponer, no les dio tiempo a meter todo. Igualmente hay cosas que no han añadido, como la linterna para la ametralladora que se obtiene de los guardias de Gunderson, o el audio eliminado que suena en el piso de Von Croy de una radio en la que se confirma la muerte de Carbier. Janice lo deja caer, pero aquí queda más que confirmado. Luego, otro tema importante sobre la remasterización, hay cosas que no están remasterizadas. Y hay varios personajes que no lo están. El herbolario no, Janice sí, Gunderson no, Carbier sí, el proto no, Muller sí, Boaz monstruo no, Eckart. ¡Ay, qué tan hecho Eckart! Eckart ha recibido una remasterización que... el guante no tendrían que haberlo tocado. No sé por qué lo han cambiado. Podrían haber dejado el original y no hacer ese cambio tan raro. No queda tan siniestro como el otro que parecía haber sido hecho con trozos de piel humana. Igualmente yo creo que con el tiempo sacarán varios parches para remasterizar lo que no está remasterizado. Pero otra vez ha vuelto a pasar. Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, vuelve a salir años más tarde con cosas a medio hacer. Y otra vez por falta de tiempo. Lo de este juego ya no sé si es porque el código original es un completo caos, que me lo creo totalmente, poner fechas antes de empezar con el proyecto y no saber cuánto tiempo van a tardar, o simplemente el... como salga y ya lo arreglaremos según pasen los días. También, aparte, los diálogos y las descripciones de los objetos es una cosa discutible, ya que o los ha puesto una IA o alguien que no tiene ni idea del lenguaje humano, ya que mirad cómo está traducido esto. Antídoto para el veneno. Oh vaya, yo pensaba que los antídotos servían para curar heridas. Píldoras. Aumento de resistencia. ¿Qué? Ni siquiera la frase está bien formulada, ya que sería dar un aumento de resistencia. No me tomé ninguna porque no me percaté de ello. Lo acabo de ver ahora, pero en el juego original no daba resistencia ni nada. Solo recupera salud. La munición de escopeta, 6 cartuchos de disparo. La munición de Kados Impactor, carga rápida poderosa. ¿Qué persona humana en su sano juicio habla así? Y esto no es lo peor. Hay diálogos que la traducción cambia a veces el significado de la frase. Si no estuviera traducido, vale, podría entenderlo. Pero es que el juego salió hace años traducido. Así que no hay ninguna excusa para usar una IA. Si es que lo doblaron una IA, que tampoco lo sé. Pero todo apunta a que sí. Y Aspyr, que es básicamente una empresa subsidiaria que hace ports y ha hecho este remastered según pone en Steam, fue adquirida por Embracer Group en 2021, los cuales tienen unos ingresos para nada desdeñables. Así que no, si han hecho cosas con IA no las apruebo para nada, ya que no es un estudio indie. Y ya me sonaban raro estos remastereds, porque si os acordáis Square Enix tenía la licencia, pero Embracer Group compró varias licencias de las que tenían pues 300 millones de dólares. No os preocupéis que entre las que compraron obviamente no están sus barcos insignia como Final Fantasy o Kingdom Hearts. Y menos mal, porque si no a mí me da algo. Quiero ya la tercera parte del 7. Y bueno, obviamente no están tan locos para vender una saga tan importante como Final Fantasy. Es mejor que la tengan ellos, que otra gente que no tenga ni idea de la importancia y el cariño que tiene la gente a esta gran saga de videojuegos. Y si queréis que haga un vídeo sobre Embracer Group, dejádmelo en los comentarios, porque no sé quiénes son y están forrados. Una locura, vamos. Gracias a este remastered mucha gente lo ha vuelto a jugar. Habrá conseguido tanto más defensores como haters. Estos últimos podrían extinguirse, así como dato, porque estos últimos siempre van a criticar algo por criticar sin saber el contexto de nada. Hay juegos muy criticables y con razón, ya sea por decisiones del director o porque el juego es una total mentira. Pero hay juegos como este que el hate está injustificado totalmente y ahora vamos a hablar de ello. Este juego ya desde su inicio tuvo muchos problemas. El equipo de Tomb Raider se dividió en dos grupos, los que crearían el último Tomb Raider de Play 1 y los que crearían el de Play 2. Pero ahí ya se creó el primer problema clave. Los que se encargarían del de Play 2 era un equipo mucho menos experimentado y antiguamente los saltos de generación eran enormes, en todos los niveles.
tanto de programación, técnico o gráfico, no como hoy en día que apenas se nota en gráficos. Y cuando los de la quinta parte acabaron y entraron en el proyecto del Ángel de la Oscuridad, tuvieron que desechar casi todo, quedando solo la historia, el apartado de arte y el modelado de los personajes, de los cuales uno de los que fue eliminado fue Luce, el cual era un bibliotecario y experto en lenguas muertas. También era un Nephilim que estaba al servicio de Ekar, se decía que aparecería en la segunda parte. Otro personaje que fue eliminado fue Putai. Según la wiki, esto es lo que se sabe de ella. Putai es una chamán del norte de África que rescató a Lara de las ruinas del templo de Horus. El personaje iba a aparecer en un flashback de Lara en Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad, pero la escena fue eliminada. También era el primer Tomb Raider en tener una gran historia, pero se dieron cuenta que no podrían meter todo en un solo videojuego, y optarían por una trilogía o incluso capítulos, algo imposible hace años. Pero hoy en día por capítulos hubiera sido factible. Igualmente se dieron cuenta que la primera parte del desarrollo era demasiado extenso para el poco tiempo que tenían, por lo que las 4 localizaciones para el juego, las cuales eran París, Praga, Alemania y Turquía, quedaron solo 2, París y Praga, dejando las otras 2 para una segunda parte que nunca salió a la luz. El mismo gueto de París está también cortado a la mitad, porque la gente descubrió que existen diálogos de Lara en la otra zona de la ciudad cruzando el puente. Otra cosa es que también querían meter muchas mecánicas en el juego, como la opción de diálogos como una aventura gráfica que en sí solo se ve en París y con Lurik, o el sistema de sigilo por poner unos ejemplos. Pero con el poco tiempo que tenían, eso quedó a medio hacer, al igual que el sistema de progresión de resistencia de Lara, ya que el sprint y el salto con sprint se consiguen cerca del final del juego, cuando por ejemplo la cámara de las estaciones es uno de los lugares donde más falta hubiera hecho, y como ya dije, en el juego original con Curtis no se puede usar el Churigai de ninguna forma. Hay un rumor por ahí que se iba a controlar a Curtis en el Serpent Rogue, pero no sé qué tan cierto sea eso, ya que también es raro que si escoges el camino de Pieg se le ve salir de allí e irse con la moto. Mucha gente criticó a Curtis en su momento, diciendo que era un personaje que estaba creado para quitar protagonismo a Lara, y ni mucho menos, ya que ¿cuántos dúos de protagonistas existen y más en esa época? Estaban Jackie Daxter, Ratchet y Clank, es más, los desarrolladores querían que gustara el personaje, ya que tenían pensado lanzar un juego llamado Demon Hunter con él de protagonista. Por desgracia, el juego se lanzó incompleto porque Eidos estaba teniendo problemas financieros. Y recordad que hace años las compañías tenían una o como mucho 2 IPs en las que trabajaban, y no tantos empleados como hoy en día que trabajan en varias IPs, y Eidos solo se podía centrar en Tomb Raider. Por lo tanto, el juego salió incompleto y se quedó sin trilogía. Ojalá hoy en día, con el lanzamiento del Ángel de la Oscuridad, se planteen volver a hacer el Ángel de la Oscuridad con gráficos en nueva generación y recreando todos esos niveles que en su momento se quedaron a medio hacer, además de los personajes que fueron eliminados. Hay gente que quiere que se cree esta trilogía y se cierre esta historia, y hoy en día, gracias a internet y a las redes sociales, de las pocas cosas buenas que tienen, haciendo bastante ruido sobre el tema, los fans podríamos conseguir que se cumpla este sueño que llevamos años demandando. He de decir que hoy no iba a subir este vídeo, pero estoy con un vídeo que llevo ya 4 semanas trabajando en él, y aún le falta bastante y no quería estar 3 semanas sin subir nada. En ese vídeo estuve trabajando en él incluso teniendo gripe y catarro, por lo que cuando salga lo notaréis en la voz, pero merece la pena. Ya os adelanto que es sobre Final Fantasy VII Rebirth, puede que con suerte lo traiga la próxima semana o si no la siguiente. Igualmente, si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves un vídeo mío, te muestro el banner del canal, el cual va cambiando cada mes según los requisitos se vayan cumpliendo. Antes estaba así, pero ahora está así. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y también quiero agradecer todo el apoyo que recibí en el vídeo de Fear and Hunger. También me gustaría que dejarais un comentario sobre lo que pensáis de este Tomb Raider. Si os gustó, no os gustó, y si queréis que finalmente creen la trilogía que tanta gente queremos ver y jugar. Además, también tengo que deciros algo sobre la escena de Putai. Años después la escena fue liberada y se puede encontrar hoy en día en YouTube. De hecho, debido al relanzamiento de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, Charo dobló a Lara en esta escena. Por lo que sí, después de muchos años esta escena que solo estaba en inglés, ahora también está en español. Y sí, la voz es muy distinta a la del juego. Pero hay que entender que ya han pasado muchos años desde que se dobló el juego. Si os interesa, os dejaré en la descripción un enlace para ver la escena doblada en español y en inglés. Suscribiros, like y campanita y nos vemos en el próximo vídeo.